La primera ponencia del día, que la van a dar, vamos a decir, a la limón, utilizando terminología taurina, pero a la limón no creo que digan en el Congreso de los coleccionistas alemanes o italianos, eso es muy de aquí. Y entonces tenemos a dos personas, vamos a hablar de la Copa Falcon Bridge, que es donde estamos, el torneo que empieza el lunes, ¿no? Exactamente. Que bueno, ya nos contará luego, ya conocéis de ayer, pues que es un super torneo, un super challenger, es una cosa un poco especial. Y entonces voy a presentar, en primer lugar, que yo creo que es un fijo dentro de los ponentes del Congreso. Al final tendremos que pagarle y todo. No, que sepáis que el ser ponente te tienes que preparar las cosas, es una responsabilidad. Y es David Castelló, al que todos conocéis. Lo principal es el que ha escrito el libro sobre la Copa Falcon Bridge, que se presenta hoy a las 7, pues probablemente aquí o en otro sitio, no sé, bueno, donde sea. Intentaremos que sea al aire libre. Depende del tiempo, sí, dependemos del tiempo. Él es, para que los que no le conozcáis, él es director de tenis por el Registro Profesional de Tenis y entrenador nacional por la Federación Española. Es también director de la Masía Tennis Club. Ha obtenido varios premios, entre ellos los premios nacionales del RPT de Mejor Escuela, de Mejor Director. Es licenciado en Geografía e Historia. Es uno de los que pinchó para que fuéramos coleccionistas e historiadores, ya que estando Pedro. Imparte conferencias, charlas, escribe artículos sobre historia del tenis y tiene, en cuanto a coleccionista, la colección completa. La completó, no ha sido siempre completa, la completó hace relativamente poco, de raquetas ganadoras de Grand Slam desde el inicio de la era Open, desde el año 68-69. Tiene también todas las raquetas de uno de sus ídolos, ídolo de la mayoría de nosotros, de Rafa Nadal, desde su etapa Levin hasta la actualidad. Recuerdo una conferencia extraordinaria de David en el Congreso de hace 2 años en Barcelona, que está en YouTube, por si queréis alguno verla, y están todas las raquetas con las que jugó Rafa Nadal. Es uno de los pesos pesados de la asociación, y como decía, hoy está aquí como autor del maravilloso libro Historia de la Copa Falcon Bridge, que, como decíamos, hoy se presenta. Un aplauso para David. Gracias. Y ahora nos comentarán cómo van a hacer, porque la conferencia, y también va a estar también en la conferencia Dani Jimeno Traver, que es, como he dicho antes, el director de la Copa Falcon Bridge. Él fue el 48 del mundo como jugador, ha conquistado un título ATP en la modalidad de dobles y también ha logrado 14 títulos de nivel Challenger. Ha llegado a semis de ATP 250 en individuales, en Stuttgart, que perdió con Monfils en 2010, en Gstaad, que perdió con Almagro, y en San Petersburgo, en cemento, que perdió con Fonini. Y en 2015 llegó a su primera final ATP en Casablanca. Ha entrenado posteriormente a Bautista, a Taverner, a Pedrito Martínez, y ahora está en el G-Tenis en Mascamarena. No sé si me olvido de algo, pero más o menos eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso también para Dani Jimeno otra vez. Y cedo la palabra ya a los ponentes cuando queráis. Vale. Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, la conferencia se va a dividir en 2 partes. Yo voy a realizar la parte más histórica y Dani la parte más actual como director del torneo. Falcon Bridge, Copa Falcon Bridge. Creo que es un nombre hermosísimo. Creo que es el más bonito de la historia del tenis. La Copa del Puente de los Halcones. Un nombre precioso. Un nombre precioso. Pero Falcon Bridge también es un apellido de origen medieval ligado a la cetrería, una actividad pues, que la practican la aristocracia y, de hecho, es un símbolo de estatus social. De hecho, en el torneo de Doha, que ha ganado este año Carlitos Alcaraz, ¿os acordáis del trofeo que se da en el trofeo de Doha? ¿Alguien se acuerda? Un halcón de oro. Pero Falcon Bridge también es el apellido del pionero del tenis en Valencia, del que trajo este deporte a la capital del Turia. Pero Falcon Bridge también es algo más, que esto nadie lo sabe, o casi nadie, excepto Pedro quizás. Falcon Bridge, un familiar de Alfredo Falcon Bridge, fundó en Nueva Gales del Sur, en Australia,
un pueblo que se llama así, Falconbridge, que ojalá el Club de Tenis Valencia se hermane alguna vez con este pueblo australiano que está junto a las míticas y legendarias Blue Mountains, las montañas azules. Y también quería deciros, antes de empezar ya con la charla, es que una sobrina de Alfred Falconbridge se casó con el hijo de Tolkien, el famoso escritor británico, autor del Hobbit, del Señor de los Anillos, y curiosamente también un gran jugador de tenis, Tolkien. Y una lesión de tobillo le obligó pues, a permanecer un periodo de convalecencia en la cama, y gracias a esa lesión pues, escribió estas obras. Y bueno, y sin más, vamos a empezar la charla, vamos a hablar de Alfred Falconbridge. Alfred Falconbridge se embarca en Liverpool, en su ciudad natal, navega por el Atlántico, cruza el estrecho de Gibraltar y, navegando por el Mediterráneo, desembarca en el puerto de Valencia. Lleva 6 grandes maletas y una extraña caja o baúl de madera que algunos conocéis. ¿Alguien sabe que llevaba ese baúl, esa caja? ¿El juego de tenis? Correcto, correcto. A finales del siglo XIX, el mayor Winfield ha patentado un juego, el lawn tennis, y se está expandiendo por Inglaterra. Y Alfred Falconbridge, como buen inglés, pues junto con sus pertenencias, trae una caja que contiene pues, unos postes, una red, unas raquetas, unas pelotas, una cinta métrica, un libro de reglamento de tenis. Y cuando llega a Valencia, pues aparte de su actividad profesional, que se dedicó a exportar naranja, las famosas naranjas de Valencia, a los mercados ingleses, esa era su actividad profesional, pero realmente su pasión era el tenis. Tenía todo, pero le faltaba algo, le faltaba la pista, ¿verdad? Y un día, paseando muy cerquita de aquí, en el Huerto del Santísimo, que ahora ha desaparecido, está enfrente de los jardines de Monforte, pues paseando por aquí, pues descubrió una pista de patinaje que estaba medio abandonada. La limpiaron junto con otros 2 amigos ingleses a los cuales animó a jugar al tenis. Y bueno, pues pusieron las redes, pintaron las líneas y empezaron a jugar. Empezaron a jugar en el Huerto del Santísimo. Al principio eran simples peloteos, luego pues realizaron partidos de tenis, empezaron a subir de nivel y decidieron retar a los compatriotas ingleses de Barcelona. De allí se fueron, 1901, en la calle Clarís de Barcelona jugaron con estos ingleses. Y ganaron los valencianos, entre comillas, valencianos porque eran ingleses de Valencia. Y bueno, pues esto les animó muchísimo a Falconbridge, a Payne, a Dalby, y constituyeron una entidad, que es el Valencia Lawn Tennis Club. Oficiosamente es llamado Club Inglés de Lawn Tennis, por la procedencia de todos sus integrantes. Unos añitos después se constituye el Sporting Club, en 1905, que es el origen del actual Club de Tenis Valencia. Al principio se llama Sporting porque iba a albergar muchos deportes, sobre todo patinaje, que era un deporte que tenía una importancia capital a principios de siglo, fútbol, tenis, incluso actividades sociales tan en boga en aquel momento, pues por ejemplo el bridge, un juego de cartas. Y tanto el Valencia Lawn Tennis Club como el Sporting Club corren como paralelos, ¿no? Pero llega un momento en el año 1918, finales de la Primera Guerra Mundial, la gripe española y demás, que no sabemos muy bien por qué, hay varias hipótesis, pero la pista del Huerto del Santísimo desaparece. Y entonces Falconbridge y todos los ingleses se integran en el Sporting Club. Es como un afluente increíble de agua que se une al caudal ya del Sporting. Entonces realmente, aunque el Sporting nace en 1905, creemos que tiene una prehistoria anterior, porque Valencia Lawn Tennis Club es como las raíces también de este Sporting, ¿no? De hecho, en el año 40, cuando obligan al Sporting a cambiar de nombre, una orden del ministro de Gobernación de castellanizar las entidades deportivas, el nombre que se elige es Valencia Tennis Club, aunque luego se cambió más tarde a Club de Tenis Valencia.
Entonces, estas son las dos entidades que al final se unen, se funden, y de hecho Falconbridge se convierte en presidente prácticamente al año siguiente de unirse al Sporting. Y la labor de Alfred Falconbridge es impresionante, es impresionante. Gracias a él se producen 3 de los 4 traslados que ha tenido el club. En el año 21 se trasladan a la calle Hayalay, ahí se construyen 3 pistas de tenis. Como el número de socios se va incrementando, en el año 26 se trasladan a la calle Doctor Simarro, actual calle Micer Mascó. Y finalmente, en el año 32, ya el número de socios se ha multiplicado de manera formidable y llegan a un acuerdo para arrendar unos terrenos adyacentes al campo de Mestalla, eso en el año 32, y ahí se construyen nada menos que 8 pistas de tenis. Imaginaos cómo ha ido incrementándose con la labor de Falconbridge. Se construye también un chalet, un salón de té, un salón de baile, y bueno, eso fue más o menos a mitad del año 32, pero lamentablemente poco tiempo después Falconbridge fallece. Los directivos, en homenaje a Falconbridge por ser pionero del tenis en Valencia y también porque en su testamento legó muchísimo dinero para que la entidad tuviera las instalaciones más apropiadas, pues los directivos deciden crear un trofeo con su nombre. Había nacido la Copa Falconbridge, la Copa del Puente de los Halcones. Año 33 en la primera edición. Voy a hacer un breve resumen porque resumir 100 años en 25 minutos es imposible, pero voy a dar algunas pinceladas de los principales hitos históricos. Año 33 es importante porque en la primera edición vienen jugadores de Madrid, del Club de Campo, Pepa Chavarri, Asís Alonso, que es el hermano de Manuel Alonso, Isidro Linares, del Club Puerta de Hierro, Jorge de Villota, que yo conocí al hijo, 75 años tiene el hijo de Jorge de Villota, y gana Jorge de Villota. Jorge de Villota es el primer campeón de la Falconbridge, Pepa Chavarri la primera campeona, porque había también torneo femenino. La Copa Falconbridge nace como torneo masculino y torneo femenino. Año 34 es importante porque el campeón es Pepín Albiol, una de las grandes leyendas del tenis valenciano, que llegó a ganar 4 títulos de la Falconbridge. El 35 también es importante porque es la primera vez que llegan jugadores del Real Club de Tenis Barcelona. En este caso, Arturo Suqué, que es el ganador. Es la época de la Segunda República Española, una época de muchas convulsiones sociales, económicas, políticas, que desembocan en la Guerra Civil. La Guerra Civil pues, hace que no se pueda jugar el torneo. Son 4 años en que Valencia se convierte, de hecho, en capital de la República, porque Madrid estaba siendo asediada por las tropas franquistas, pero al ser capital de la República también se convierte en objetivo de las tropas nacionales, de la aviación nazi, de la marina fascista de Italia, y bueno, el Club de Tenis Valencia, de hecho, es incautado por las autoridades republicanas. 2 empleados del club destruyen el listado de socios, porque en aquel tiempo el ser conde de, marqués de o ser empresario importante pues era sinónimo de paredón de fusilamiento. Era así. Y también esconden la Copa Falconbridge y se escapan a la zona nacional. Cuando termine la Guerra Civil devolverán esta copa a los directivos. También varios jugadores que habían ganado la Copa Falconbridge, como por ejemplo Pepín Albiol, Pepa Chavarri, van a sufrir los rigores de la guerra. Por ejemplo, Pepín Albiol, que mira, iba a venir el nieto, pero creo que no ha venido. Pues Pepín Albiol es reclutado a la fuerza por el ejército republicano y lo mandan a la batalla de Teruel, que es el Stalingrado español, o sea, 20 grados bajo cero. Y el primer día, en la trinchera, su compañero recibe un balazo en la cabeza, le cae encima, le llena todo de sangre y decide desertar.
decide desertar y caminando por la noche y escondiéndose durante el día, llega a Valencia y permaneció escondido durante toda la Guerra Civil. Pepa Chavarri era campeona del 33 y 35, pertenecía a Falange Española de las Jons y la sublevación nacional no triunfa en Madrid, le pilla en Madrid. Entonces ella se esconde en la embajada de Alemania. Pero ¿qué ocurre? Que Adolf Hitler reconoce a la Junta de Burgos, encabezada por el general Franco, y entra por ese motivo en la embajada y detiene a Pepa Chavarri y la encarcelan en una checa. Una checa es una cárcel de tortura. Sobrevive y después la ingresan en una cárcel de mujeres. Afortunadamente, tanto Pepín Albiol como Pepa Chavarri lograron sobrevivir a la guerra y luego ganaron más títulos. La posguerra fue dura, entramos en los años 40, son años duros, pero también de grandes campeones. En el año 40 gana Pedro Alapón, que luego se convirtió en un gran arquitecto, de hecho es el que diseñó este club. Pepín Albiol consigue 3 títulos en los años 40. Jaume Bartolí en 2 ocasiones, en el 43 y 44. En el año 45 es el primer campeón extranjero de la Copa Falconbridge, Francesco Romanoni, un italiano, aunque pertenecía al Real Club de Tenis del Turó. Y otros jugadores pues, como Luis Carles, Ricardo Casas, etc. Llegamos al año 50, que es muy importante, porque en el año 50 la Copa Falconbridge adquiere carácter internacional. Y ese año se caracterizó por el protagonismo de Checoslovaquia, porque tanto el campeón como la campeona eran originarios de ese país. Vladimir Cernik y Elena Straubeová, que de hecho desertaron del comunismo checo y se instalaron en Europa. Pues fueron los dos primeros campeones del torneo internacional Copa Falconbridge. Años 50, en que también ganó un italiano, Giuseppe Merlo, un sueco, Torsten Johansson, un yugoslavo, que también desertó, Milan Branovic, que ganó 2 ediciones. El año 56, para mí me parece uno de los mejores años de la Copa Falconbridge, porque gana nada menos que la prueba individual Ham Richardson, en ese momento número 3 del mundo, o sea, que vino de Estados Unidos, número 3 del mundo, número 1 de Estados Unidos, ganó la prueba individual masculina, y la femenina Thelma Lone, que ganó 2 veces el Campeonato de Australia, que luego se convirtió en Open de Australia, 12 veces el Major Aussie y 4 veces el Mixtos. O sea, tiene 18 títulos del Campeonato de Australia. Pues el 56 fue una brutalidad. El 57 es un año en que la Gran Riada de Valencia inunda toda la capital y el club, que en ese momento estaba al lado del Mestalla, queda anegado. De hecho, se perdieron multitud de documentación histórica. Pero bueno, todo pasa. Año 58, otro italiano, Antonio Maggi, que es el ganador. 59, una leyenda como Andrés Jimeno. 60, Pato Álvarez, el gran entrenador, entre otros, de Emilio Sánchez Vicario, que vendrá luego. Y entramos en los años 60, que es la edad de oro de la Copa Falconbridge. Ahí tenemos a Manolo Santana, que ganó nada menos que 4 veces. Hubieran sido más ocasiones si hubiera participado en los años 65 y 67, que no pudo jugar porque en ese momento la Copa Falconbridge se jugaba a final de año y coincidió con la final de la Copa Davis contra Australia de esos años y no pudo jugar. Pues Manolo Santana ganó 4 ocasiones la Copa Falconbridge. José Edison Mandarino otras 2, Pierre Darmon también fue campeón, que fue subcampeón de Roland Garros, pues Pierre Darmon fue campeón también aquí de la Copa Falconbridge. El año 70, así como anécdota, no se pudo jugar, una ola de frío impresionante, una de las olas de frío más importantes que ha tenido Valencia y la Comunidad Valenciana, pues dejó heladas las pistas y las dejó muy resbaladizas y no se pudo jugar. Y en los años 70 pues ganó uno de los grandes jugadores favoritos de Ole, Manolo Orantes. Como anécdota, se iba a jugar la final, empezó a diluviar y igual que hemos hecho hoy, como hemos improvisado este salón, pues improvisaron una pista en un pabellón de balonmano cubierto y jugaron allí Manolo Orantes y José Edison Mandarino. Orantes también ganó el 74, Andrés Jimeno 72,
Y a mitad de la década de los 70, desde el inicio de la era Open, años 68, y los primeros años 70, se produce un terremoto en el tenis mundial. Se crea la ATP, se inicia la era abierta para todos los profesionales, se crea el circuito Grand Prix de la Federación Internacional de Tenis, el VCT del empresario tejano Lamar Hunt, la National Tennis League. Cambia todo y la Copa Falconbridge queda un poco descolocada. De todas maneras, años 70 y 80 son años que a nivel nacional es un torneo importantísimo, Gana Fernando Luna, Emilio Sánchez Vicario, Arantxa Sánchez Vicario, bueno, todos los vicarios han ganado aquí la Copa Falconbridge, individual, dobles. Gabriel Urpí, bueno, en fin, José Guerrero, José García, una gran cantidad de jugadores. Los 90 sigue siendo un torneo nacional, pero cada vez más valenciano, y os nombro pues a José Francisco Altur, a José Alejos, que ganaron los dos en un par de ocasiones la Copa Falconbridge. También algunos madrileños, que tenemos aquí madrileños, pues Juan Luis Rascón lo ganó en el año 92, Nacho Trulló en el 97. Y llegamos ya un poco a la parte final de siglo, que bueno, gana Pepito Alejo en 99 y Manu Sala en el 2000. ¿No, Dani? Lo dejamos ahí, ¿no? Manu Sala. Sí, es que hay una anécdota muy graciosa que luego os contaremos. Y bueno, año 2001, el club decide realizar una reflexión, ¿no? Es decir, ostras, cada vez el torneo ha pasado de internacional a nacional, cada vez más valenciano, vamos a potenciarlo. Y entonces deciden crear el Challenger del año 2002, que lo gana David Ferrer, Leonardo Holguín, con 20 años, muy jovencito, gana David Ferrer. Pero eso sirve de trampolín para crear luego un torneo ATP. No llevo el nombre de Copa Falconbridge, por eso no aparece en el libro, pero realmente para mí es un heredero de la Copa Falconbridge, que es el torneo ATP del 2003, que ganó Ferrero, y luego se jugó en el club hasta el 2008, hasta que se pasó luego al Ágora, donde se jugó del 2009 al 2015, que llegó incluso a ser ATP 500. Luego, pues bueno, cambios en la política, en consistorio, Generalitat, hizo que no se financiara, dependía mucho del dinero público, y bueno, hubo un cambio aquí en Valencia y nos apoyó el tenis, y el tenis internacional desapareció durante algunos años, hasta que en el 2022, pues Pablo Andújar decidió rescatar el nombre de la Copa Falconbridge para crear un torneo Challenger, que es el actual. Empezó siendo un Challenger 90, luego pasó al 100, luego 125, hasta llegar al actual 175, Super Challenger. Bueno, campeones como Fabio Fognini, como Oleksiy Krutik, Pedro Martínez y el año pasado Jan Choisky. 66, esta es la edición 66. Edición 66. El 6, un número mágico, místico, mítico en el tenis. El 6. 15, 30, 40, 60, juego game. 6 por 60, 360. El círculo, la perfección, el infinito, lo que no tiene ni principio ni final. El círculo perfecto como el logo de la Copa Falconbridge, que integra una copa preciosa, la Copa del Puente de los Halcones. Muchísimas gracias y termino con un vídeo que es un homenaje de todo corazón a todas las leyendas que han jugado la Copa Falconbridge, que no están en el cielo mirándonos ahora, a todas las leyendas que siguen vivas y especialmente a todos vosotros. Muchísimas gracias y si puedes poner el vídeo, por favor.
Muchas gracias. Bueno, falta el del año pasado, Jan Choisky. Y bueno, pues un placer estar aquí con Dani, que nos va a hablar de la edición actual. En principio, ¿qué supone, Dani, el cambio de un torneo Challenger 125 a un Super Challenger 175? Y otra pregunta sería si existe la posibilidad de que se convierta en un futuro, supongo que dependerá de licencias y demás, en un ATP 250. Bueno, pues la diferencia más importante es que desde hace no mucho los Master 1000 han pasado a ser de 2 semanas, entonces la ATP lo que ha implementado es esa segunda semana de Master 1000 para jugadores americanos o de otros países que van a hacer una gira larga por Europa en este caso, que pierden en la primera semana de ese Master 1000, pues en la segunda semana tengan un torneo, digamos, lo suficientemente importante para ellos a nivel de puntos, como para que a lo mejor un jugador 30 o en este caso Jakub Mensik, que está 23 del mundo, pues decida esa segunda semana, en caso de que le vaya mal en el Master, le vaya mal para él en el Master 1000, decida apuntarse a un Challenger, que al final para jugadores de esta categoría mentalmente no es fácil decir yo estoy 20 y pico del mundo, soy un jugador ATP, Grand Slam y todo ese nivel. Bajar a un Challenger, pues han creado esa categoría 175 que al final está muy cerquita de un ATP 250 en cuanto a puntos, final de un ATP son 150, campeón de esta semana de un Challenger son 175, ¿no? Entonces hemos conseguido cambiar la fecha para mayo, que creo que también es algo que es muy importante, en plena gira de tierra batida, que es lo hace muy cerquita de Roland Garros. Aparte es una semana que es la última que puntúa para el cierre de Wimbledon, que también es algo que atrae mucho a jugadores porque están entre el 70, 80, 90, que pierden puntos, que pueden estar ahí cerquita del corte de Wimbledon. También les hace una semana interesante para jugar. Y luego, lo que respecta a nosotros como torneo, pues muchas más exigencias, las cuales no me voy a cansar esta semana de agradecerle a Ole todas las facilidades que nos pone el Club de Tenis Valencia, que todo lo que le pedimos enseguida está dispuesto a hacerlo, sea a la hora que sea le llamas y te coge el teléfono, o sea que gracias, creo que es segunda, va a haber un montón, pero bueno, cada vez que pueda te lo voy a agradecer. También creo que es de justicia que, como tú bien has dicho, Pablo es el artífice de esta Copa. Pablo sigue involucrado en la Copa, es director de operaciones, no va a ser la cara tan visible este año, me ha cedido un poco esa parte, pero creo que es de justicia reconocerle que todo el mérito es de él. Yo vengo a aportar un poquito mi experiencia, lo que pueda ayudar, también mi amistad con él, con Ole, mi implicación con el Club de Tenis Valencia, al cual represento desde que tengo, creo que son 20 años, y este año cumplo 41, y del cual me siento, tengo el sentimiento de pertenencia, que es algo que también este año debuto como capitán en solitario e intento que los chavales de hoy en día, que quizá ese sentimiento o las nuevas generaciones son un poco diferentes a cómo nos han criado a nosotros, pues tengan ese sentimiento de pertenencia por el Club de Tenis Valencia, que para nosotros es algo muy bonito. Y nada, ilusionados de hacer que es verdad que como Challenger es la máxima categoría, que no hay... Hay 6, ¿no? Hay 6. Hay 6 en el mundo, que por lo cual somos unos privilegiados. Es la primera vez en España que se organiza un 175, lo cual también habla muy bien de cómo se ha venido gestionando y organizando las ediciones pasadas. Y luego la posibilidad de crecer, pues somos soñadores, queremos, pero bueno, siendo realistas, la idea es hacerlo muy bien este año, mantenernos en un 175 y lógicamente si surge la posibilidad de crecer, pero bueno, es lo que has dicho, es un tema de licencias, de que queden semanas libres, no es que tú levantes la mano y digas quiero hacer un ATP y te den una semana para hacer un ATP, es algo más complejo. Claro. Entonces la idea es mantenernos como 175 y establecernos en esa categoría. Muy bien. Y bueno, para aquí todos los presentes, a lo mejor mucha gente no sabe lo que significa ser un director de torneo, qué funciones desarrollas, qué tareas, qué es lo más difícil que te encuentras. Explica un poco eso por un lado.
Y luego también la gente querrá saber qué jugadores hay confirmados, cómo consigues que, por ejemplo, venga Berrettini, o sea, cosas que a lo mejor les puede interesar a los presentes. Bueno, pues las funciones, ya te digo, como yo vengo a un torneo que ya está hecho, me encuentro que ya viene haciendo otras ediciones. Pablo se encarga un poco más del tema operaciones, sponsors, organizativo y tal, y yo me encargo del área deportiva, de lo que es hablar con jugadores. Pues al final, para que vengan, pues tienes que hablarles del torneo, intentar un poco, pues venderles tu libro, ¿no? Como te dice la frase, ¿no? Intentar explicarles que es una semana que puede ser importante para ellos, que luego ellos también tienes que coger a jugadores que quizá no han tenido un inicio de año tan bueno para ellos, que necesitan puntos, que necesitan partidos para rodarse, para llegar bien a Roland Garros. Entonces, pues junto con Pablo íbamos analizando un poco la temporada de cada jugador. También intentas, lógicamente, elegir un perfil de jugador alto para que tenga repercusión para el torneo. Y bueno, cada día era, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que este puede tal? ¿Crees que este no sé qué? Escríbele a este, escríbele al otro, llama a este. Al final, pues como entrenador de Pedro y ahora de Roberto Bautista, pues conoces a mucha gente del circuito y vas pues contactando a uno o a otro para intentar venderles la idea de que, bueno, y convencerles más que venderles, porque convencerles de que Valencia es una buena opción para ellos, ya que aparte de que es un sitio ideal, yo creo, para jugar al tenis, que es una semana buena que les, ya sea para unos por arriba, para poder ser incluso cabeza de serie en Roland Garros, que también es su última semana que cuenta en el ranking para cabeza de serie. Otros porque se están jugando Wimbledon, puede ser el caso de Berrettini, que a lo mejor no es lo que más le apetece bajar a un challenger, a un jugador que ha estado en los 10 primeros. Pero bueno, tiene también que valorarlo él y junto con su equipo pues hacer una planificación. Claro. Pues nada, aprovechad ahora para hacer preguntas. La anécdota que decía Jessica, que había habido una anécdota. Porque realmente en la Copa, en el año 2000, pone que el campeón es Iván Gallego, que luego ha coincidido que es uno de mis socios en G-Tenis, en la academia. Entonces, a modo de WhatsApp interno, Iván pues ha jugado al tenis, intentó ser tenista, pero no llegó a tener ni un punto ATP, ¿no? Que es algo que es como... Me sabe mal decirlo así porque lo quiero como si fuera un hermano, pero es algo que un poco como que marca incluso el nivel de los jugadores, ¿no? Y el otro día en la oficina llevamos, sí, lo que queráis, pero yo soy campeón de la Copa. Lo pone en la Copa. Entonces llevábamos un poco... Sigue poniéndolo en la Copa, ¿eh? En la Copa lo sigue poniendo y llevábamos el cachondeo de que él decía, sí, tú has sido el 40 y lo que quieras, pero yo soy campeón de la Copa Falconbridge, que tú organizas no sé qué, pero yo he sido el campeón. Y llevábamos un poco la coña. Esa es la anécdota, sí, muy graciosa. Pues nada, aprovechad que podéis cualquier pregunta que queráis saber de la edición actual. ¿Tenemos alguna noticia de estos que perdieron ayer en segunda ronda de Roma que pueda venir? Está claro que no va a venir. Porque no. Ojo, esa sería buena. Ayer perdió Berrettini. Tavilo también perdió. Tavilo perdió. He visto que luego está apuntado en el dobles. Vamos a tener que esperar un poquito más a ver cómo le va en el dobles. Y algún americano había también por ahí. Sí, hay varios. Hoy también es un día importante para nosotros. Hay muchos jugadores en liza. Juega Robert contra Nakashima, que uno de los dos causará baja. Y bueno, esperando resultados. Estamos ahí, que nos sabe un poco raro alegrarnos de que algunos pierdan, pero bueno, al final estamos... Ahora mismo me alegro. Exacto. Que pierdan, ¿no? Caretas fuera y nos alegramos de que pierdan los mejores para que puedan estar con nosotros esta semana. Pues nada, pues si no tenéis ninguna pregunta más... Sí, bueno, pues... a estos jugadores que, digamos, entre comillas, refrescáis de última hora, ¿los invitáis, el torneo les invita o cómo? No, ellos se apuntan y el sistema está montado que automáticamente, si siguen en competición, por ejemplo, hoy juega Roberto Bautista contra Nakashima, el que gana automáticamente la ATP los borra. Entonces ellos se han apuntado los dos al torneo, los dos están en la lista y es un borrado por estar en competición, entonces no les resta, digamos, porque tú tienes 3 borrados sin penalización al año.
Entonces está bien para ellos porque se apuntan y, digamos, no pierden nada, en el sentido de que si siguen en competición el sistema les borra y no les penaliza luego durante el año a poder borrarse por una lesión o por algo personal que decidan no ir a un torneo. Entiendo que a un Berrettini o a gente de este nivel tendréis que pagar un fijo. Pues la verdad es que a algunos se les intenta atraer con otros temas, vendiéndoles, sobre todo, no les consigues traer por un fijo. No es algo que para un chico de estos, tener un detalle con ellos, no es algo que diga, bueno, pues voy a jugar por esa cantidad, ya que, por ejemplo, Berrettini jugó en Río por 100.000 euros de fijo, con lo cual eso estaba fuera de nuestro alcance por mucho. Entonces, lo que ha sido un buen cambio es la semana, ¿no? El tener la semana esta que en el calendario cae perfecta, porque Berrettini está el 90 y algo y se está jugando ser cuadro final de Wimbledon o no. Entonces, lo que va a hacer que Berrettini decida jugar o no es la necesidad que tiene por ranking, no el que tú le puedas ofrecer, yo qué sé, alguna cantidad que para él, con todo el respeto, es irrisoria. También es verdad que han intentado Pablo y toda la gente que se dedica a los temas técnicos, por ejemplo la bola de este año, que siempre hasta ahora había sido Wilson, sino esto Dunlop, ahora es Wilson, que es la misma bola que se juega en Roland Garros, y estamos intentando que las condiciones del torneo se parezcan al máximo a las condiciones que ellos van a encontrar en Roland Garros. La lluvia. No, la lluvia no. La lluvia va a ayudar a que las pistas estén espectaculares, porque de eso también nos hemos encargado. Sí, Dani y yo. tenemos ahí, bueno, la organización del torneo, como os podéis imaginar, lleva un montón de mini batallas internas, en las cuales, pues ya te digo, todo por intentar tener el club lo mejor posible, lo más profesional posible. Hay estándares que de un 125 a un 175 la ATP también te exige que los subas, como por ejemplo antes, el año pasado se jugaba en la pista 1 y este año, por estar orientada diferente a la central, ya no se permite que se juegue en la pista 1, y así, pues lógicamente cada año te van, digamos, apretando un poquito más para que todo sea mejor, ya que estás repartiendo más puntos, más dinero, y el nivel del jugador que va a venir es más alto, con lo cual te exigen... Todos los años a última hora pasan cosas. Ayer, por ejemplo, la grada de fondo, que es el primer año que tenemos una grada de fondo para los patrocinadores VIPs, pues nos sentamos allí. ¿Tú estabas ayer? No. Estaba Iñaki Zaragüeta, te sientas ahí en la grada y resulta que al jugador que está cerca de la grada no lo ves entero. Ves de cintura para arriba. Entonces, ahora mismo están subiendo la grada 25 centímetros a día de hoy, 2 días antes del torneo, para que el patrocinador que ha pagado un dinero por ese palco vea al jugador. Estamos cortando el seto. Todos los años pasan cosas así. Entonces, la gente llega y dice, qué bonito, sí, está precioso, pero la currada que lleva a todos los niveles, que todo esté así de bonito, es enorme, ¿no? Y esto, por ejemplo, ayer, pues aquí había gente haciendo baile de salón hasta última hora, la lluvia que hacemos, ¿no? Queremos hacer en la Jumbotron, no sé cuánto, pues no, vamos a ser sensatos, tiene que ser techado. Bueno, pues en cuanto acabó la gente aquí de bailar, recoge todo, aséalo más o menos para que estuvierais a gusto, y al final es una cantidad de trabajo brutal, no quiero imaginarme lo que será un torneo. Es verdad que como jugador a veces dices, pero ¿cómo puede ser que un torneo no tenga...? Y luego cuando pasas al otro lado y empiezas a verlo como organización, dices, madre mía, la que hay aquí que liar para hacer, y entre comillas es un challenger. Los estándares conforme va subiendo, pues no me quiero imaginar el Godó o Madrid, que ahora esta semana está muy que en los palcos, que no sé qué, que si esto no está... Lo que debe ser montar un torneo de esos y la cantidad de historias que te aparecen. Y para un jugador, ¿qué es más cómodo? Un torneo de club, te voy a decir, 3 como el de aquí, o el Godó, que es mucho, o Monte Carlo, que es otro club, o una mega estructura como Roland Garros, o no te digo nada, Lopenusa, o Miami, es más cómodo sentirse un poco como en casa. A mí, imagino que irá por gustos. Yo creo que para mí no hay comparación lo que es un torneo en un club de verdad, que respiras ese ambiente, esa tradición, se respira tenis. Y los Grand Slams un poco aparte, porque al final la tradición es lo que has visto de pequeño, lo que has soñado jugar, y cuando estás en una pista en Roland Garros es como que dices, pues bueno, ya le pones la crucecita, el check a uno de tus sueños, pero
por ejemplo, Miami, que se hace en el estadio de los Miami Dolphins, montan allí la central, las pistas de fuera están como en una explanada que lo veo como muy artificial, como que no tiene alma. De hecho, varios jugadores que me he cruzado ya que dicen, ostras, el club, qué bonito, que lo notas que la gente de tenis, aunque seamos más modernos, digamos, es un deporte tradicional y que esa tradición la llevan también en los genes, digamos, del tenista, que es un deporte tradicional. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada.